Yo en esta del fuero de discapacidad, he oído todo tipo de cosas positivas y negativas. Y las críticas, que son las que más me gustan, son muy interesantes porque hay algo permanente y esto es subjetivo. Yo creo que no hay nada más objetivo que el proceso en donde se discute un fuero de discapacidad como está planteado actualmente. Y voy a explicar por qué. Porque el gran protagonista de un litigio de fuero de discapacidad en este momento es el juez. ¿Por qué? Porque el juez en el que estamos pensando no es un juez acomodado en su despacho que espera tranquilamente que una parte le facilite una prueba y vea a ver si estudia. No. Aquí estamos pensando en jueces, ni siquiera directores de procesos, sino investigadores. El juez que recauda la prueba y logra verdaderamente hallar la verdad. Entonces yo creo que aquí los jueces son muy importantes y el hecho de que el juez haga su trabajo investigativo, esto pueda tener una apelación y llegar a un cuerpo colegiado, llegar a un tribunal y por último a una Corte Suprema, me parece que da más garantías que otra cosa. Es decir, yo no encuentro lugar allí a la subjetividad, encuentro lugar a tener, insisto, jueces que verdaderamente desplieguen un análisis probatorio para hallar la verdad. Pero eso es una discusión distinta. Okay. Doctora Diana, como médica, desde su experiencia profesional en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y presidenta de Colfuntas, ¿qué nos puede decir sobre la forma de aplicar esta nueva definición de discapacidad desde el punto de vista probatorio? Allá usted en su consultorio, ¿cómo ve la práctica de esta nueva línea jurisprudencial? Bueno, primero que todo, agradecer a mis compañeras de panel. Me siento muy orgullosa de compartir con abogadas y colegas que están en salud ocupacional, además de abogadas. Eso quiere decir que cada día Colombia invierte más en seguridad y salud del trabajo y en temas de discapacidad. Quiere decir que el país ha avanzado. Agradecer a toda la junta directiva del Colegio de Abogados y su presidente, que es mi hermano, que soy muy orgullosa, que muchos acá saben. Mi familia, por razones de la vida, terminamos en seguridad social, pero entonces declaro ese conflicto de interés que tengo de ser hermana del gobernador. Yo tengo el gran honor, y cuando decía el anterior conferencista Germán, uno ama mi trabajo, yo amo mi trabajo inmensamente, soy la persona más feliz porque puedo unir la medicina con el derecho y yo considero que los médicos laborales de las juntas y los profesionales de las juntas ejercemos una parte de justicia, si bien no somos jueces, somos ayudadores de los jueces. Yo dirimo, y cuando hablamos con la doctora Marjorie, a quien respeto, yo le decía: doctora, cuando pasan por el consultorio, la gente le da miedo es que lo despidan. Y las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, cuando la gente quiere protegerse de que no lo despidan, la gente dice: doctora, es que si yo digo en el examen de ingreso que tengo una condición de salud es hipertensión, miomatosis, embarazo es una condición de salud, colesterol alto, nadie me va a contratar. Entonces el país hace 30 años, 26, como tú dijiste, quiso proteger a las personas, pero con ese fuero de estabilidad los trabajadores nos dicen: me están rechazando. Y hay tesis, y hay en la Javeriana y en todas las universidades hay cantidad de estudios que demuestran que por proteger tanto yo hice una segregación y no los quiero contratar. Nosotros hemos discutido esto en la Junta, si bien yo no voy a decir tiene fuero de discapacidad, lo que yo diga en la Junta no es que mi dictamen diga sí o no, mi dictamen está hecho con fines de la seguridad social. Los dictámenes que nosotros emitimos son para reclamar un beneficio del sistema de pensiones, de riesgos laborales, no son para que, se tenga discapacidad, porque hay otra línea que no sé si todos sepan. Colombia tiene una certificación de discapacidad para tener beneficios de la Ley Estatutaria 1618-2013. Y Colombia es de los pocos países que tiene un baremo, una forma de cuantificar la discapacidad con la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad. Entonces, si la gente quiere saber si tiene una discapacidad, puede ir a las Secretarías de Salud y pedir esa certificación, que no la hacemos las juntas,
y si quiere un beneficio de la seguridad social, llámese una incapacidad permanente parcial para indemnización por riesgos, una pensión de invalidez, de sobrevivencia por una persona inválida, se va a las juntas. Entonces yo le decía a la doctora un día, para mí es muy difícil, si a mí como médico o equipo interdisciplinario me queda difícil cuantificar, yo no me imagino a un juez. Y estamos perdiendo herramientas valiosas de nuestros baremos que no son médicos. Cuando dicen, dejé el modelo biomédico, pues Colombia lo dejó hace mucho. Nuestros manuales son biopsicosociales, las juntas calificamos no solo la parte médica, la estructura, perder un ojo, perder un riñón, no. Las juntas estamos constituidas, y muchos me han escuchado esta carreta en clase porque tengo el orgullo de ser profesora de la Javeriana hace muchos años. Nuestras juntas tienen terapeutas ocupacionales, terapeutas físicas, psicólogas y abogados. Entonces, cuando yo miro la calificación, yo en mi dictamen estoy diciendo, sí, tiene alterada la estructura y la función, que es una deficiencia que tú me preguntabas. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener un túnel del carpo. Entonces yo le decía a la doctora Marger, en la historia puede decir túnel del carpo, pero ese túnel del carpo está ahí, ese diagnóstico, pero eso no quiere decir que tenga un déficit de estructura y función, porque puede ser que se mejore y no me cause ninguna deficiencia. Y si para mí como médico es difícil, ¿cómo va a ser un juez? Y mi dictamen dice cuánto me impacta en la participación laboral, cuánto me impacta en la participación económica, cuánto me impacta en el razonamiento con las tareas de la vida diaria y con la sociedad. Entonces yo decía, mis dictámenes de junta o las certificaciones de discapacidad que hacen los equipos que contrata la Secretaría de Salud, creo que podrían ser más objetivos para que no entraran en la batalla, porque nos da un poquito de miedo que segreguen más a los trabajadores. Igual que rescato y que me encanta de la sentencia de la doctora, que lideró la doctora Marjorie, y pues es de la Corte, pero ella es la ponente, que también me pongo a pensar y yo reflexiono, no todo el mundo va a ir a un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, porque yo solamente voy a ir cuando necesito un tema indemnizatorio de la seguridad social o necesito un derecho. Entonces, mucha gente puede ser que sí tenga la discapacidad, pero no haya hecho el proceso, o porque no lo requiere, porque no lo necesita o porque es demorado. Entonces, ponerle una barrera, o ponerle una regla de que si no tiene ese dictamen, también leyendo su sentencia, también me parece que es muy valioso, porque deja otra herramienta probatoria que no es tener un dictamen de las dos vías que acabo de explicar. Conclusión, los jueces tienen que capacitarse, coincido con lo que dice la doctora Marjorie, este es un tema que abre a que no sea un juez, dígame ahí el dictamen, pero tiene que ser un juez pilo, que reconozco en estos 30 años de médica laboral, que cada vez son más pilos y que nosotros como academia tenemos una gran labor de tener interdisciplinariedad y que cada vez celebro que las facultades de Derecho tengan más personas como yo hablando con ustedes, los jueces, los de la Corte, y que agradezco inmensamente a todos los magistrados que están hoy acá, que siempre han sido muy respetuosos y nos han escuchado para emitir sus sentencias. Hacia allá debe ir el país, eso creo yo. Gracias. Hay derecho a réplica, doctor. Yo comparto con usted esa preocupación, pero mire esto. Supongamos que aquí hubiese una mesa, yo hubiera llegado antes que todo el mundo y estuviera en silla de ruedas. Probablemente si usted hace una calificación, yo diera una pérdida de capacidad altísima. Y, ¿qué es lo que nos preocupa en este escenario, doctora? Automáticamente, bajo la jurisprudencia anterior, yo tendría un fuero de estabilidad laboral reforzada. Es decir, una protección total, no me pueden despedir. ¿Sí? Por eso, asociar el fuero de discapacidad solamente al porcentaje de la pérdida deja de lado algo que me parece aún más fundamental, y es ¿y cómo evaluamos ahí las barreras que verdaderamente enfrenta ese trabajador? Porque supongamos, en este ejemplo, yo diera, digamos, tengo un problema de movilidad, estoy en silla de ruedas, pero trabajo en un sitio donde mi empleador me ha adaptado las condiciones para que yo pueda ejercer mis labores en igualdad de condiciones. La pregunta, ¿tengo barreras? No las tengo. ¿Tengo el fuero de estabilidad laboral reforzada? No lo tengo. ¿Por qué? Porque precisamente yo tengo una deficiencia, pero no necesariamente soy un sujeto de protección por tener esa discapacidad en los términos del artículo 26 de la ley 361. Por eso
a mí me parece fundamental acoger el criterio de la convención, eliminar los porcentajes, darle herramienta a los jueces para que determinen si hay o no una deficiencia, que como no son médicos, por supuesto pueden valerse de peritos, traerlos al proceso, pedir la prueba a los expertos y ahí sí empezar en la labor de determinar si hay o no barreras para ver si se activa la protección del fuero de estabilidad laboral reforzada. Ok, vuelvo con usted, doctora Marjorie, y nos hablaba entonces de los ajustes razonables que tiene que hacer el empleador. ¿Hasta dónde debe llegar el empleador para tratar de superar, o qué se entiende mejor por un ajuste razonable? Lo que dice la convención sobre el tema de ajustes razonables es que ese tipo de ajustes tiene que ser proporcional, y ya la OIT ha establecido qué se entiende por esa proporcionalidad, digamos, estableciendo unos criterios diferenciados. Por ejemplo, tamaño de la empresa, si es filial, si es sucursal, a qué se dedica, cuál es la actividad. Todo ese tipo de información hay que tenerlo en cuenta para saber si el ajuste es o no razonable. Permítame ponerle un ejemplo. Imagínense que estamos, en este caso además que lo tuvimos, imagínense que estamos en una sastrería. Hay una trabajadora que es una modista de una sastrería y está presentando un problema de escoliosis. Va donde su empleador, como es natural, le dice: mire, tengo este problema y necesito que usted me realice el ajuste razonable. Muy bien, ¿en qué consiste? Pues yo necesito una silla biónica. Muy bien. ¿Dónde se consigue? En Alemania. ¿Cuánto cuesta? 250.000 euros la silla biónica. 250.000 euros no factura en X años la sastrería. Yo ahí le dejo la pregunta. ¿A usted le parece que eso es proporcional y razonable? Evidentemente no. ¿Al juez tampoco? En ese caso, hay que acudir al ministerio para solicitar la autorización. Bueno, eso es otra discusión. Yo quería ver al viceministro para ver si le hablaba, pero creo que se me fue. Se nos fue. Hace falta el vice. Eso daría para otro que prefiero darle a mis compañeras para hablar sobre el papel del ministerio. Muy bien. Doctora Cuervo, como salubrista pública, ¿qué nos puede decir sobre lo que hoy tenemos en Colombia para efectos de rehabilitación y de reincorporación al trabajo de una persona con discapacidad? Pues ahí yo quiero decir que cuando dice el modelo rehabilitador, y como si lo satanizaran en algunas sentencias, yo quiero decir que es que parte de la rehabilitación es volver a tener esa capacidad residual funcional, ¿sí? Entonces, sin rehabilitación, yo pongo un ejemplo, si a alguien le da un derrame cerebral coloquial, un SB, y es un prestigioso abogado, pues para volver a adquirir sus funciones necesariamente necesita un equipo de rehabilitación. Entonces, digamos, no se debe decir solo es biomédico. Y la rehabilitación no es solamente de médicos, sino es interdisciplinario, con terapeutas, como he dicho, psicólogos, fisiatras. Colombia sí tiene, desde hace más de 20 años, un manual guía de rehabilitación y reincorporación laboral, que eso es lástima no está el vice, yo quisiera que le grabaran, porque es que hay rehabilitación funcional, que es que mi mano vuelva a moverse, que mi pie, que mi ojo, pero la más importante y la que los abogados laborales deben saber y estudiar, y muchos acá son expertos, es la rehabilitación laboral, que es lograr que yo pueda volver a mi trabajo habitual, o si no, pueda hacer algunos ajustes en el cargo o en las tareas, que serían los ajustes razonables, o en el horario, o cambiar algunos aspectos. Ese manual dice cómo debe ser el paso a paso para que entre todos logremos que un paciente se mantenga y se reintegre en el trabajo. Ese manual fue hecho solo para riesgos, que por eso lástima no está el vice, y abogamos, todos los que trabajamos en rehabilitación, eso es un derecho fundamental, no es que la rehabilitación laboral sea solo porque tenga una enfermedad laboral y un accidente de trabajo. Si alguien tiene, como dijeron la conferencista anterior, alguna enfermedad de salud mental, también tiene derecho a rehabilitación, así sea de origen común. El que tiene fibromialgia, el que tiene artritis reumatoidea, que es una enfermedad común. Entonces siempre dijimos, eso no debe ser solamente para enfermedad laboral. Trabajamos unidos con Mintrabajo y Minsalud, y ya iba a salir la resolución, y por una razón desconocida, que quiero que el viceministro, lástima no está acá, salió el 22 de junio una resolución 3050 de 2022 solo para riesgos laborales, donde dice el paso a paso
de rehabilitación que hace la EPS, la ERL, el trabajador, es hermosa. Acá nos damos palo. Colombia tiene un sistema de seguridad social hermoso que tenemos que defender. Tenemos cosas maravillosas. Y dice, solo es para riesgos laborales. Entonces, cuando uno habla, nos prometieron que van a derogar esa resolución y que va a salir una unidad de los dos ministerios. Ahí le daría herramientas que yo le decía a la doctora Marjorie. Ahí cogería el juez y dice, acá hay una prueba de trabajo, acá fue al puesto de trabajo y miró qué capacidad residual tiene, lo hizo un match contra el trabajo que tiene o que el empleador le puede ofrecer y miraría y le diría si puede reincorporarse o no. Pero vemos como país, y ahí sí lo digo como investigadora de salud pública, Colombia es de los pocos países que obliga al empleador que si no tiene el puesto no lo puede despedir, y eso es absurdo porque vimos en todas las conferencias que somos pymes, que somos la cestrería, la zapatería, y yo siento que el Estado colombiano y nosotros como sociedad estamos dejando solos a ese binomio trabajador-empleador, que lo digo en todas mis conferencias, sálvese quien pueda, y si no puede, contrate un abogado laboral para que se vaya a un litigio, y eso no puede ser. Hay soluciones de poder buscar otra empresa que lo adopte como empresa receptora, que lo podemos hacer, pero necesitamos la ayuda de la Corte Suprema, del Colegio de Abogados, del Colegio de Terapeutas, de médicos, del Ministerio, y ojalá esto quede grabado para que el viceministro nos ayude y lo podamos hacer. Gracias. Muchas gracias. Doctora Angélica, hablemos ahora un poco sobre el fuero de la Corte Constitucional. Al inicio del panel mencioné de que la posición de la Corte Constitucional ha sido proteger al trabajador enfermo y nos dice que es esta persona que tenga una condición de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño en sus actividades. Usted ha hecho un estudio muy juicioso desde el punto de vista académico de bastantes sentencias de la Corte Constitucional que tocan puntualmente este aspecto de la dificultad sustancial, que a mí también me parece es subjetivo. Caemos nuevamente en ese terreno pantanoso, la subjetividad, lo que desafortunadamente nos ha llevado a muchos abusos. ¿Qué nos puede decir sobre ese análisis que usted ha hecho? Bueno, la Corte Constitucional, antes de empezar, quiero darle las gracias a mi querido Colegio de Abogados del Trabajo por esta invitación. Llevan, creo que desde los 41 congresos, 21 más han sido sobre estabilidad laboral reforzada, fuero de salud, gracias a mi querido gobernador Camilo, y estar en este maravilloso panel. Entonces, la Corte Constitucional desde el año 2000 empezó a tutelar transitoriamente por el tema del perjuicio irremediable a las personas con estabilidad laboral reforzada y empezó a catalogarlas como personas en debilidad manifiesta. Y de todo ese recorrido, más o menos hasta el año 2017, la Corte Constitucional decía deficiencia física, dolencia médica, dolencia física, afectación física, o sea, era muy gaseoso. Pero cuando llega el año 2022, la Corte Constitucional como que dice, bueno, listo, vamos a decir qué es esa afectación de la salud en condiciones regulares, vamos a darle como forma, y empieza y dice lo siguiente. Dice, bueno, es una afectación, ¿qué es una afectación de salud? Se presenta cuando en el examen médico de retiro se advierte una enfermedad, cuando a la terminación del contrato hay restricciones y recomendaciones médicas, cuando durante el momento en que se termine el contrato de trabajo hay una incapacidad vigente, sea temporal. Y acá la doctora Diana no me va a dejar mentir, pero es que si por ejemplo una persona tiene una hernia umbilical, una persona puede vivir con la hernia umbilical y eso pues no va a afectar en absolutamente nada, pero si se opera la hernia umbilical va a tener una incapacidad de 30 días y después de la incapacidad de 30 días, si sigue su tratamiento como es, pues se va a recuperar y va a estar bien, normal, va a tener una mejoría médica. Pero para la Corte Constitucional, así yo esté en una incapacidad de una hernia umbilical que después me vaya a mejorar, implica que yo tengo estabilidad laboral reforzada. Para la Corte Constitucional, si la persona tuvo un accidente de trabajo en el mes anterior, porque así lo dice el esquema de la Corte, en el mes anterior hubo un accidente de trabajo y está en trámite una calificación de pérdida de capacidad laboral, hay debilidad manifiesta. Hay algo súper clave en la línea jurisprudencial y es el tema de las enfermedades mentales. Con las enfermedades mentales la Corte Constitucional ha hecho un recorrido desde el 2017 donde ha dicho es que un estrés laboral que genera afectación en la salud de la persona es debilidad manifiesta y está en estabilidad laboral reforzada.
en la T498 de 2018. Es una sentencia donde un trabajador comercial no cumplía metas de venta, entonces le estaban dando por terminado el contrato por bajo rendimiento. Él dice, es que mi bajo rendimiento se debe a que me cambiaron los medicamentos los medicamentos psiquiátricos. Entonces la corte dice, mire que el trabajador está diciendo que se afectó su rendimiento por una afectación de salud mental, está en debilidad manifiesta. En la T135 de 2023 la Corte Constitucional dice clarísimo y hace un análisis de enfermedades de salud mental y dice ansiedad, depresión, trastorno mixto bipolar, esquizofrenia generan estabilidad laboral reforzada. Clarísimo, clarísimo, lo dice así tal cual. Pero es que no genera restricciones médicas, o sea, miren que no se presentan esas condiciones de restricciones ni recomendaciones, pero el solo diagnóstico me genera estabilidad laboral reforzada. Es más, frente a los temas de salud mental existen desde el punto de vista psicosocial, cuando hacemos el análisis de riesgo psicosocial en las compañías, ustedes se han dado cuenta que el psicólogo cuando hace el informe dice es que estos cargos tienen más carga mental, más atención al detalle, más situaciones de riesgo psicosocial y los miden con riesgo alto, medio, bajo. Entonces el empleador no le puede pedir obviamente a la persona cuando la va a contratar, oiga, dígame si usted tiene una enfermedad mental, pero sí debe decirle al momento de contratarla, oiga, esta enfermedad mental, si usted tiene trastorno de ansiedad y usted va a ser un vendedor que va a tener que cumplir ciertas metas y ciertos indicadores, pues un trastorno de ansiedad es claramente incompatible con un cargo donde tenemos tanta carga mental. Entonces dice la Corte Constitucional que hay que advertirle al trabajador antes de contratarlo, oiga, estas enfermedades mentales son incompatibles con este cargo, pero si el trabajador no informa nada, tiene la enfermedad mental y se descubre durante la relación laboral, hay que pedir permiso al Ministerio del Trabajo. Otro tema, T386 de 2020. T386 de 2020 es una sentencia donde la Corte Constitucional nos habla del cáncer y nos dice que si la persona tiene cáncer, así no tenga restricciones, así no tenga recomendaciones, está en debilidad manifiesta. La T118 de 2019 es una sentencia súper compleja porque la T118 de 2019, la persona, el empleador no tenía conocimiento del cáncer, es más, ni siquiera el trabajador tenía conocimiento del cáncer. Venía como con un problema de salud, le dan por terminado el contrato, que de hecho hay una sentencia que es la T188 de 2017, que para algunos empleadores tramposos les da un mensaje. La T188 de 2017 se trata de un caso donde un trabajador se le va a vencer el contrato, por ejemplo, se le vence ahorita el 30 de noviembre y estamos en octubre, le damos aviso de no renovación porque sabemos que en diciembre va a tener una cirugía y esa cirugía le va a generar incapacidad. Entonces le avisamos que le vamos a terminar el contrato para que cuando ya se le haya terminado el contrato, pues no esté en debilidad manifiesta. A la terminación del contrato no habían restricciones, recomendaciones, incapacidades, estaba bien. La Corte Constitucional le dice, no señor, es que usted le dio por terminado el contrato y usted lo desamparó sabiendo que después iba a tener una incapacidad. Entonces vemos otra vez ejemplo del fuero de salud ahí. Les estaba diciendo de la T118 de 2019 donde ni siquiera el trabajador sabía que tenía cáncer. La Corte Constitucional ordena el reintegro de la persona porque se descubrió el diagnóstico de cáncer después de terminada la relación laboral, pero no ordenó ni indemnización de 6 meses de salario, ni reintegro, ni pago de salarios y prestaciones, solo el reintegro. T448 de 2021. La T448 de 2021 nos habla de enfermedades catastróficas, el Guillain-Barré. Por estar en tratamiento de esa enfermedad ya estás en debilidad manifiesta y tienes estabilidad laboral reforzada. T121 de 2021, VIH-Sida, es más, no hace la diferencia entre VIH-Sida, que son diferentes, sino que ya por el hecho de tener VIH estás en debilidad manifiesta y tienes estabilidad laboral reforzada. Y no puedo dejar, ya voy a terminar, ya voy a dar la palabra. T448 de 2023, la última que salió y se ajusta mucho a lo que hablamos ayer sobre el enfoque de género, endometriosis. Desde el enfoque de género, una enfermedad que sufrimos mujeres, hombres trans y personas no binarias que tienen útero. Esa enfermedad, por el solo hecho de ser diagnosticada, teniendo en cuenta de la naturaleza, porque la Corte Constitucional hace un análisis de la enfermedad, dice que el solo diagnóstico por generar dismenorrea y por generar esa afectación de salud
ya te afecta el desempeño de las labores en condiciones regulares. Entonces, ahí traté de resumir como 23 años de jurisprudencia. Espero haya quedado claro. Gracias. Pues sí, porque lo que usted estaba diciendo es importantísimo. Mire, a mí me preocupa mucho la sentencia del cáncer. Voy a poner un ejemplo personal. Yo tuve cáncer este año de tiroides. Y en manera alguna me siento una persona que puede ser sujeto de estabilidad laboral reforzada, pero para nada. Y mucho menos una persona en situación de discapacidad. Y mucho menos una persona con quebrantos de salud, además relevantes, que me parece grosero por ponerle el apellido de relevante, porque ¿cómo vamos a identificar o quién va a identificar que una es más relevante que la otra? Entonces, solamente por el hecho de que una persona tenga cáncer no puede significar que sea sujeto de estabilidad laboral reforzada. Porque en mi sentir, y esto es muy personal, creo que lo que está pasando aquí es que hay una confusión en la fuente normativa. Mientras que la Corte Constitucional sienta su jurisprudencia preocupado por la no discriminación con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia está definiendo quién es el sujeto protegido por el artículo 26 de la Ley 1361. Y eso es lo que nos tiene aquí sentados. No es otra cosa, es quién tiene el fuero de estabilidad laboral reforzada. Y si nosotros aceptamos que una persona, por el hecho de tener cáncer, es sujeto de estabilidad laboral reforzada para toda la vida, yo creo que tenemos en ese sentido, un entendimiento equivocado de lo que el legislador quiso hacer en su momento. Y eso es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que el empresario, el empleador tiene una responsabilidad social que se deriva de su actividad, claro que sí. Pero lo que no se puede confundir, en mi sentir, es la responsabilidad del sistema de seguridad social y sus prestaciones y trasladarle al empleador lo que venga después de que una persona presente una discapacidad o una enfermedad. Son dos cosas distintas. Muchas gracias, doctora. Bueno, doctora Patricia, pasemos ahora a la parte procesal, la materialización de la protección desde el punto de vista judicial a la luz de las dos líneas jurisprudenciales. Claramente, cuando una persona es despedida y siente que sus derechos han sido vulnerados, el primer mecanismo de defensa al que acude es a la tutela. ¿Qué ocurre a partir del momento en que la persona hace uso de este mecanismo? Bueno, este tema, como lo han dicho mis compañeras de panel, se ha venido discutiendo desde hace 26 años. Acá en un congreso vino la persona que hizo la ley, Klopatowski, y él dijo: jamás me imaginé que le fueran a dar la connotación y el desarrollo jurisprudencial que se le ha dado a este tema, porque ese no era el objetivo de la ley, y más o menos ha dicho lo que tú comentaste ahora. Ese no era el objetivo de la ley y no era para llevar una estabilidad a tal extremo que supera muchas veces las capacidades del empleador. Entonces, nosotros estamos notando y hemos notado con 26 años de desarrollo jurisprudencial las diferentes posiciones que tienen las altas cortes, y que nos gusta más una, nos gusta más la otra, pero que en última siempre estamos como en una completa indefinición acerca de lo que significa la estabilidad laboral reforzada, y no hay ninguna seguridad jurídica a la hora de tomar una decisión. Los empresarios, para el momento de despedir, los asesores laborales, cuando estamos diciendo despidan o no despidan porque la persona no tiene dadas estas características, y los mismos jueces cuando van con tutela, que muchas veces no son jueces laborales, que no son especializados en estos temas, que no tienen un conocimiento tan profundo, entonces sencillamente casi que siempre queda es como a criterios subjetivos.
Entonces, cuando una persona presenta una acción de tutela, el juez actúa como juez constitucional y por lo tanto se guía más por los lineamientos de la Corte Constitucional. Por regla general y en la mayoría de los casos ordenan los reintegros. Cuando el proceso ya llega a la justicia ordinaria, pues el juez ordinario se guía más por los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué pasa al final? Al final, cuando el trabajador termina perdiendo, le dan la razón al empleador con base en la cantidad de criterios que ya explicó la doctora, y de pronto los criterios de la Corte Constitucional pues no los tuvieron en cuenta porque consideran que con ellos no se puede determinar la estabilidad laboral reforzada. Acá hablaban que por el solo hecho de tener cáncer tiene estabilidad laboral reforzada y la doctora, que vivió una experiencia propia, dijo: nunca me sentí con estabilidad laboral reforzada. Entonces, esos criterios del juez ordinario llevan en la mayoría de las veces a fallar a favor de la empresa. Pero ¿qué ocurre? El trabajador presenta una tutela diciendo una contrasentencia alegando que no se cumple con el precedente constitucional. Cuando llegan a la Corte Constitucional y previo al estudio que hacen, van a decir: sí, no tuvieron en cuenta el precedente, nosotros estamos por encima de la ley, nosotros defendemos la Constitución y por lo tanto cambian la decisión. Después de mucho tiempo de debate judicial, ordenan reintegros absolutamente carísimos para una empresa y solo porque lo dejaron a la subjetividad. Entonces, sí es muy necesario tener parámetros claros, establecer directrices que permitan dar una seguridad jurídica, porque es que tanta indefinición, tanta ambigüedad, en últimas lo que está generando son efectos adversos, porque quieren que haya inclusión, pero frente a los trabajadores que tienen alguna discapacidad, pues ningún empleador, así le den beneficios tributarios, está interesado en meterse en un problema tan grande. Sí es necesario definir y establecer parámetros claros, objetivos y médicos para dar seguridad a las decisiones que se toman y no presenciar casos tan absurdos como las sentencias que Angélica muy juiciosamente nos ha contado, y que a la luz de todos nosotros esas personas no gozaban de estabilidad laboral reforzada. Entonces, en últimas, terminan gozando de un fuero de salud quien en realidad no tiene derecho a gozar. Bueno, esperamos que con la sentencia de la doctora Marjorie no volvamos a tener sentencias de tutela contra sentencias de procesos ordinarios, al haber eliminado ya del todo el componente numérico, la discapacidad severa, para tomar ya la definición de la Convención de Naciones Unidas. No podemos dejar de hablar de la reforma laboral, aunque en este momento no tenemos certeza de qué vaya a pasar, pues tenemos 3 proyectos de ley que hay que tener en el radar sobre qué dice cada una de ellas sobre el fuero de salud. Doctora Patricia, ¿nos podría contar de una manera breve cómo en estos 3 proyectos se decantan las posiciones de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional? Bueno, los 3 proyectos de ley sí están muy influenciados por las decisiones de las altas cortes. Lo curioso de los 3 proyectos es que las fuentes en las que se basaron son las mismas: las decisiones de las altas cortes, la ley estatutaria 18 del 2013, las normas internacionales, entre otros. También es muy curioso que se basan en los mismos principios. Los 3 proyectos buscan la igualdad, los 3 proyectos buscan el empleo digno, el mínimo vital, la no discriminación. Los 3 proyectos buscan que haya más empleo, que haya más inclusión y que haya formalización laboral. Y los 3 proyectos
se basaron en encuestas, se basaron en las cifras del DANE, tuvieron en cuenta los porcentajes que el DANE muestra y la brecha tan grande que existe entre la tasa de participación global y la tasa de empleo global, que reflejan claramente que tienen más posibilidad de trabajar y que tienen más estabilidad en el empleo las personas que no poseen discapacidad. También se refleja que el 78% de los empleadores no quieren contratar personas con problemas de salud. Y a pesar de todas estas igualdades tan importantes y que fueron las bases para hacer cada proyecto de ley, hay diferencias grandes y sustanciales en cada uno de ellos. Entonces tenemos el proyecto del gobierno que se basa en las decisiones de la Corte Constitucional. Tenemos el proyecto del Partido Conservador que trata de establecer un equilibrio y de tener en cuenta las decisiones de las altas cortes. Y tenemos el proyecto de ley de los gremios que sigue los lineamientos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como el proyecto del gobierno sigue los lineamientos de la Corte Constitucional, pues es más social y es sobreprotector de los derechos de los trabajadores. El proyecto del Partido Conservador es más técnico, es más centrado. Él quiere buscar algo claro que defina y que determine cuándo una persona posee fuero de salud, es decir, quiere darle una seguridad jurídica bajo criterios técnicos y bajo criterios médicos. Y el proyecto de la ANDI hace unas reformas muy importantes al artículo 26 de la Ley 361 del 97. Hace unas adiciones, plantea unas aclaraciones muy interesantes. Entonces, como el proyecto del gobierno es más social y tiene en cuenta las disposiciones de la Corte Constitucional, pues para ellos la estabilidad laboral reforzada está en tres aspectos fundamentales: cuando la enfermedad del trabajador impide o dificulta sustancialmente o significativamente el desempeño de las funciones en condiciones normales, cuando el trabajador conocía la condición de salud al momento de terminar el contrato laboral y cuando el motivo de la terminación no es justo y no es objetivo, luego se presume que hay discriminación. Y los elementos para que el empleador pueda determinar cuando una persona está enferma al momento de terminar el contrato de trabajo, ya Angélica lo dijo cuando empezó su charla. La tesis que plantea la reforma que elaboró la empresa de Chapman, que fue la que presentó el Partido Conservador, pues ellos dicen: partamos de criterios claros, partamos de criterios objetivos, que haya una calificación de pérdida de capacidad laboral, de esa forma evitamos las subjetividades, y entonces para ellos la estabilidad está cuando la pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 25%, pero no obstante, también dice más adelante que de todos modos, si no hay calificación, pero si el empleador se da cuenta que la persona está enferma porque su condición de salud es evidente, es notoria, pues tiene estabilidad laboral reforzada, así no esté calificado. Entonces está mezclando tanto los criterios, bueno, el criterio anterior de la Corte, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y al mismo tiempo pues le está dando la protección constitucional al trabajador en esa condición especial. Y la estabilidad laboral reforzada para el proyecto de ley de la ANDI pues se centra en el concepto de deficiencia, que ya la doctora Marjorie lo dijo, y para ese proyecto de ley lo tienen aquellas personas que tienen deficiencias a mediano y a largo plazo. Entonces, de todos modos, los proyectos tienen similitudes. Hay tres cosas en las que ellos están de acuerdo.
Siempre hay que pedir permiso al Ministerio del Trabajo cuando el motivo de la terminación es la salud, previo un trámite en donde el empleador tiene que demostrar que se cumplieron con todas las gestiones de rehabilitación, reinserción, readaptación. Hay que demostrar que las capacidades residuales que él tiene son incompatibles con los cargos que él desempeña, y sobre este aspecto el proyecto de la ANDI incorpora algo muy importante, que es lo relacionado con la formación del trabajador, porque es algo que también se debe tener en cuenta para hacer la reubicación, porque pues no podemos reubicar en cualquier cargo cuando de pronto son muy calificados y por lo tanto no puede haber como lo que dice la Corte Constitucional, capacite para que la persona pueda trabajar, porque se requieren condiciones muy diferentes a una simple capacitación. También se parecen los tres proyectos porque en la norma que establecieron acerca de la posibilidad de reincorporar al trabajo a personas con discapacidad, y cuando esto ocurre no hay que pedir permiso al Ministerio del Trabajo cuando se va a terminar el contrato, siempre y cuando que haya una justa causa o una razón objetiva y que la circunstancia de discapacidad del trabajador haya quedado definida en el contrato de trabajo. Y también se parecen cuando dicen que el trabajador, si en estos casos considera que hubo un despido discriminatorio, puede demandar. Entonces, en últimas, como les decía, hay diferencias sustanciales. De todos modos, es importante a mi manera de ver que el proyecto de ley del Partido Conservador con el proyecto de ley de los gremios se pudieran complementar entre sí. Es importante ese complemento. ¿Y por qué no nombro al gobierno? Porque cuando Charles dio la charla ayer, él dijo: nos tocó hacer proyectos por separado porque tratamos de concertar con el gobierno, tratamos de conciliar muchas cosas y el gobierno no quiso. No nos podíamos quedar callados, teníamos que luchar, no teníamos que esperar a que el Congreso de pronto definiera si aprobaba o no ese proyecto o algunos artículos del proyecto. Entonces nos tocó luchar de otra forma y defender, en el fondo se está defendiendo el país, porque es que nosotros somos laboralistas y del trabajo depende todo. Entonces tenemos que hacer también sostenibles a las empresas y tiene que haber un equilibrio con la sostenibilidad empresarial, que eso es muy importante. Las empresas también tienen derechos, las empresas cumplen con una responsabilidad social enorme, porque es que todas las empresas que se persiguen son las formales, y la empresa formal es la que genera verdadero empleo, la que da empleo digno, la que paga salario, la que afilia a la seguridad social, la que contribuye al desarrollo del país, no solamente por todo esto, porque es que al pagarle salario a un empleado, el empleado mantiene su familia, la familia al tener dinero se puede educar, la economía se mueve de la forma como se debe mover, aportan a la seguridad social, van a tener una vejez las personas con su pensión. Entonces hay responsabilidades, como lo decía la doctora Marjorie, que son del Estado, que son del sistema de la seguridad social y no de la empresa privada, y no le pueden trasladar toda la responsabilidad al empleador privado. Muchas gracias, doctora Patricia. Ya para concluir, porque el tiempo apremia, doctora Marjorie, ¿qué hay en términos de capacitación para los operadores judiciales y para el Ministerio del Trabajo, que si bien no hace parte de la rama judicial, evidentemente, sí juega un papel muy relevante en todo este tema de la protección del fuero de salud ocupacional? Sí, yo ahí veo un desafío muy importante, enorme. Ustedes recordarán hace yo creo que ya una década, cuando empezamos fuertemente en la rama judicial a capacitar en temas de perspectiva de género a los jueces.
Y hubo toda una revolución, la Comisión Nacional de Género generó la cartilla, sensibilización. Creo que en temas de discapacidad tenemos que hacer una labor aún más ardua. Es decir, necesitamos jueces expertos en perspectiva de discapacidad. Claro, si el juez no ha estudiado qué es una barrera, qué es un ajuste razonable, cuándo opera, cómo determinar la interacción entre la deficiencia, cuándo se activa la protección, entonces el juez no va a poder fallar. Pero no va a poder fallar es porque el juez no tiene los elementos. Entonces ahí digamos que hay un desafío importante para la Escuela Judicial, para el Consejo Superior de la Judicatura. Ahora, el tema del Ministerio del Trabajo, yo tengo serios reparos frente al papel del Ministerio de Trabajo en estos procesos. Insisto, lástima que no está el viceministro porque lo que tengo son preguntas. Yo he sido testigo de cientos de peticiones al Ministerio del Trabajo con argumentos para levantar un fuero de salud. Si en este auditorio hay 5 personas que han logrado en el ejercicio de su actividad levantar un fuero de salud, entonces yo estaré muy equivocada. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Trabajo tiene expedientes de 4 y 5 años que están evaluando si sí se levanta o hay o no el fuero o hay elementos para siquiera estudiarlo. Ya ahí yo creo que algo estamos fallando. Pero aquí hay otros desafíos más importantes y es cuál va a ser el rol aquí del Ministerio del Trabajo en este tipo de procesos. ¿Cuándo lo llamo? Entonces, la doctora Patricia aquí nos explicaba muy bien el texto de las reformas laborales. Y entendí que uno de los proyectos dice, cuando haya o los tres, si no estoy mal, los tres coinciden en que si hay un despido y hay un tema de salud, hay que pedir una autorización al ministerio. Yo ahí tengo reparos. ¿Por qué? Porque miren este caso que además se me presentó. Un trabajador que tiene VIH, lo despiden. Lo despiden por razones que nada obedecen a su condición, pero la tiene. Entonces yo más bien dejo la pregunta, ¿se necesita la autorización del Ministerio del Trabajo para despedir a este trabajador? Ojo que la condición del VIH, uno puede vivir con VIH y no pasar absolutamente nada. ¿Sabe qué me parece, doctora? Que aquí hay un falso debate y por eso yo tomaba nota de los proyectos, doctora. Y es como si pasara esto. El gobierno tiene una posición y un proyecto garantista. Los conservadores hay un poco en la mitad. Y los gremios son los malos del paseo porque esos tienen la posición en contra del trabajador. Yo creo que aquí eso es un falso debate. A mí me parece que la postura que protege en exceso es la menos garantista. Y no lo saco de la nada. En todas las reuniones que hemos hecho con los colectivos de personas en situación de discapacidad, por ejemplo, los sordos, por ejemplo, personas que tienen verdaderamente enfermedades de alto costo, las personas que tienen cáncer, todos, en verdad, la conclusión es: no nos traten como un trabajador en situación de discapacidad de antemano, porque eso inmediatamente rompe la posibilidad de entrar al mercado laboral. O será extraño que una persona llega y, como dice la doctora Diana, declare una enfermedad y el empleador automáticamente piense: pues aquí me enfrento a un trabajador que tiene una estabilidad laboral absoluta de por vida. Cualquiera se lo piensa. Cualquiera se retrae de tomar esa decisión. Entonces yo creo que el Ministerio del Trabajo tiene muchos desafíos y tiene que replantearse conjuntamente en diálogo con todos cuál es su rol, y nosotros también tenemos muchos desafíos. Aquí hay que avanzar en la jurisprudencia, definir quién prueba qué. Y algo se acercó la jurisprudencia, pero no es tan fácil. ¿Quién prueba qué dentro de un litigio? Los contextos. Mire, la doctora Jimena tiene una sentencia, a mí me gustó mucho la del Millonarios.
¿Y por qué es importante? Porque el contexto deportivo te cambia el escenario. No es lo mismo un trabajador que trabaja en una planta eléctrica al caso suyo. Y esos contextos tenemos que analizarlos y el ministerio tiene que entender el contexto. El ministerio es el aliado de todos, pero es el aliado para todos. ¿Qué hizo el ministerio? Pues tiene una resolución que después revocó, en donde dice: yo no acepto la jurisprudencia de la Corte, ni no esta, de la Suprema, no esta, la pasada, la de los porcentajes, no acepto. Para mí, todo trabajador que tenga un quebranto de salud no se puede despedir. ¿Por qué? Porque no se puede despedir. Pero es que incluso, perdón, va mucho más allá, porque es que la norma y la jurisprudencia lo que nos dice es que cuando hay una debilidad manifiesta o una discapacidad y no se logran superar las barreras, pues entonces tenemos que acudir al Ministerio del Trabajo para solicitar la terminación del contrato, la autorización. Eso es lo que nos dice la ley y la jurisprudencia, pero el ministerio no otorga el permiso, no lo otorga. Entonces entramos en una situación absolutamente paradójica en donde lo que se genera es una desprotección absoluta de una población que lo que se pretendía era proteger. El exceso de protección genera desprotección y eso va en contra de los trabajadores. Están cansados de decirlo. Miren, ¿cuál era el eslogan? Yo con esto termino, he hablado mucho. ¿Cuál era el eslogan de los movimientos sociales, el independent living, que dio paso a todo el discurso que antecede la convención? Nada sobre la discapacidad sin las personas en situación de discapacidad. Y aquí estamos haciendo lo contrario. Estamos devolviéndonos a eso, porque lo que estamos diciendo al empleador es: ojo, porque usted lo que está enfrente es de un problema. Un trabajador que va a tener estabilidad absoluta. Esa no es protección, eso es absolutamente una desprotección. Bueno, pues muchísimas gracias. De esta forma y desde... Nos queda clara la visión del Fuero de Salud en Colombia, los retos enormes que se vienen en términos probatorios y de capacitación.